Truman needs to know what's next. Two, What's next? one. Bueno, esto comienza así, con todo, con toda la atención que nos transmite esta gran película Oppenheimer de Christopher Nolan. Es lo que nos toca ahora en este episodio número 15 de la cuarta temporada de La Hermandad Inculta para completar el Barbenheimer. Sí, por fin, ya la segunda parte de este fenómeno tan interesante que fue en los cines, que prácticamente revivió los cines después de tantos fracasos que hubo durante el mes de junio. Por fin, dos exitazos en taquilla, ya que cada una le ha ido pues bastante bien de acuerdo a sus propios estándares. Y por fin ya vimos Oppenheimer, que eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Esta película que está basada en un libro, por cierto, bajo la dirección de Christopher Nolan y teniendo como protagonista al creador, al padre de la bomba atómica. Sí, Julius Robert Oppenheimer, este célebre físico teórico estadounidense de origen judío, Ujú. ¿sí? Que es otra de las partes claves de la trama. Lo que sucede Sí. aquí es prácticamente el conflicto, es por esto. Y bueno, es un poco las repercusiones que se ven acá en el desarrollo de esta película. Pero bueno, esta hermandad, por supuesto, recuerden, estamos en nuestras redes como @la hermandad inculta, en Instagram, en TikTok, donde hacemos los en vivos cada vez que grabamos un episodio, igual en Facebook, en Twitter, bueno, en X. En Twitter, En ajá, X. X, es @LHinculta. Sí. Allí, miren, no hemos publicado tanto, no sé por qué, si tenemos opiniones tan controversiales y las podemos compartir ahí en esa red tan tóxica. Pero bueno, de Threads mejor ni hablemos porque ya todo el mundo se olvidó de eso. Quien esté usando Threads en pleno julio de 2023, por favor verifica tus prioridades. Sí, bueno, y lo más importante es el canal de YouTube, tal cual @la hermandad inculta, donde están nuestros episodios completos y bien bonitos. También nuestros cortos, que también los publicamos en Instagram, que son muy interesantes y divertidos también, Ujú. la forma en que los presentamos. Así que bueno, importante suscribirse para seguir creciendo esta comunidad inculta. Hoy estamos @el Santana Luis. Y @AndyOremi. También la hermandad se compone por @mlaurasantosa y @nanamonks. Sí, les mandamos un saludo, que hoy no nos pudieron acompañar, pero esperamos pronto se reincorporen a esta hermandad para hablar de más películas. No sé qué vendrá la próxima semana, pero bueno, vamos a concentrarnos ahora en esta película que está dando mucho de qué hablar. Ya hablamos de Barbie, por cierto. Si estás escuchando esto o viendo este video, pues te invitamos a que también escuches nuestra reseña de Barbie, para que tengas las dos caras de la moneda, que es Barbenheimer. Y hoy vamos a cerrar con esta película que para muchos ya es la mejor película del año. Cabe destacar, para muchos ya ha sido catalogada así, que se merece todos los premios, que se merece todos los aplausos. Y realmente esta película tiene tanto que aportar al cine. De verdad es de agradecer que el mismo día se estrenaran dos películas totalmente diferentes, pero que de verdad ofrecen algo distinto, pues. Y en este caso de Oppenheimer, sí podría considerarse una de las mejores del año desde mi punto de vista. No estoy tan de acuerdo con que sea ya de facto la mejor. Aún falta una mitad de año para poder apreciar otras cintas que se vienen bastante interesantes, sobre todo en los últimos meses. Pero yo creo que Nolan hizo un gran trabajo. Algunas cosas que podemos destacar a lo largo del episodio, pero en general, para hablar sin spoilers, para los que no la hayan visto, yo creo que Oppenheimer es un gran e interesante retrato de lo que es la culpa, el daño de las ideologías y el contexto histórico en el que está envuelto, que la verdad es una parte bastante oscura y densa de la historia de la humanidad. Siempre le he dicho que la Segunda Guerra Mundial pues sacó a relucir lo peor de nosotros como seres humanos, por decirlo de alguna manera. Y la manera en la que se retrata en verdad es un poco... No es para todo el mundo en esta película. Eso sí, no considero que depende mucho de la perspectiva que tú tengas del cine y de los gustos que tengas,
porque con las 3 horas de duración te Ujú. puedes aburrir o te puedes perder muy fácilmente. Sí, principalmente eso es uno de los primeros puntos que, bueno, a la hora de ir a verla puede suceder ese pequeño choque como ya sucedió con otra gran película como fue Babylon, Ujú. que también por su larga duración tal vez eso chocó un poco en lo que fue la taquilla o la recepción de la audiencia. Es complicado, sí, hay que decirlo. No está fácil ver 3 horas en el cine, pero esta película lo compensa con un gran ritmo, eso también hay que decirlo, es una de las partes importantes del cine de Nolan, el ritmo en las películas, en los diálogos, que en algún momento pues llegan a ser incluso demasiado rápidos No y uno se solamente, pierde un pelín. no solamente lo rápido, sino que pues a veces los diálogos de Nolan suelen ser bastante pretenciosos. Densos. Sí, Ujú. tal vez eso por esos diálogos a cierto sector del público le puede generar o incomodidad o que se pierda o que no termine de conectar con lo que está viendo. Eso puede pasar. Lo interesante de Oppenheimer es que la historia de por sí y el mensaje detrás de la película ya es algo con lo que podrías conectar inmediatamente, porque sí es muy interesante y además es triste. Es muy fuerte lo que tú estás viendo en la película, porque más allá de que estamos hablando de una persona en particular, que es Robert Oppenheimer, es el protagonista, es todo el contexto que lo envuelve. El final de la Segunda Guerra Mundial, los Sí, ataques a Japón, donde, claro, hay algo importante. Esta película, y lo interesante desde mi punto de vista, es que no te glorifica a Estados Unidos. Yo cuando vi los trailers, y creo que te lo comenté una vez que lo vimos, yo decía, otra película del Salvador americano. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial y que están hechos por Gringolandia, pues suelen colocarlos como los héroes siempre y poner a todos los demás como los villanos. Y creo que esta película no hace eso. De hecho, en mi caso sucedió todo lo contrario. Para mí, la perspectiva que yo tuve después de ver Oppenheimer fue, bueno, pero es que Estados Unidos definitivamente un mal día para ser estadounidense. Porque de verdad, es bueno ver esta perspectiva del hombre que básicamente para algunos pueda ser el que propició esa desgracia o esa tragedia, porque bueno, él fue el que lideró el proyecto Manhattan. Pero más allá de eso, hay muchas aristas que considerar como para decir, mira, este es el culpable de todo lo que pasó. O incluso que haya un solo culpable, no lo hay. Y eso la película te lo plantea. claro. Sí, bueno, de primeras por supuesto también hay que mencionar que principalmente es desde la subjetividad de Oppenheimer, incluso te lo marca Nolan con la estética que le da, donde las escenas que son a color, es la perspectiva de él, del protagonista, las que son en blanco y negro son más como un poco las objetivas o Ujú. los demás protagonistas. Entonces, tienes ese contraste que te permite un poco ver las perspectivas de cada una de las partes que están aquí involucradas. Y eso nos da pie a una narrativa un poco más clara dentro de las siempre las tramas un poco densas y locas que se lanza Nolan, eso también hay que decirlo. Sí, Entonces, creo sí, que eso ayudó a entender la película. Sí, esa parte no hubo ningún problema. Pero bueno, en realidad está muy bien hilado todo eso. sí. Quiero mencionar que esto está basado en un libro de Kai Beer y Martin Sherwin de American Prometheus, El triunfo y la Ujú. tragedia de J. Robert Oppenheimer. Sí, eso está muy bien que lo puntualices, porque en la película se menciona, si no mal recuerdo, 2 veces el mito de Prometeo, se hace alusión a eso. Ah, bueno, empieza con eso. Sí, sí, Ujú. literalmente empieza con eso. Bueno, el mito de Prometeo está enmarcado en la mitología griega y te habla de cómo Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos. ¿Qué es el fuego? Podríamos interpretarlo como el conocimiento o la herramienta que el ser humano necesitaba para evolucionar y para no someterse más a los dioses olímpicos. Y debido a esto,
pues Prometeo fue castigado por Zeus, que es el dios de todos los dioses, el dios del trueno. Él lo que hizo fue condenarlo a que un buitre o un águila, depende de la versión que leas, le arrancara el hígado, se lo comiera por toda la eternidad. Por toda la eternidad de los siglos, amén. Pues básicamente fue eso. Al final ellos se perdonaron y tal. Zeus perdonó a los humanos y todo, pero lo que intenta como hilarte con la historia de Oppenheimer es que la bomba atómica vendría a ser ese fuego, esa herramienta que hizo que el ser humano jugara a ser Dios, jugara a tener todo el poder y a demostrarlo, la supremacía que tenía por encima de todos los demás países, en este caso Estados Unidos, con ese ataque. Y es así, Prometeo vendría a ser Oppenheimer. Tal cual, sí. Nos los da de la premisa en la película, como te digo, sí, nos da ese puntapié a lo que va a ser el desarrollo y bueno, la perspectiva que vemos en la película que nos plantea un poco eso. Porque además esa es la reacción en cadena que él Mm, suscitó. Porque no es ujú. solamente el nacimiento de esta bomba atómica, es todo lo que vino después y cómo a día de hoy Las seguimos. consecuencias de sus actos. Hay países que todavía siguen tratando de demostrar su poderío con estas clases de armas de destrucción masiva. Sí. Bueno, quiero irnos un poco más o menos recordando los actos de la película. Esta después inicia, pues, principalmente es una parte que me gustó mucho y a la vez es como triste y trágica que todas estas grandes mentes de esa época se reunían. Hay una gran secuencia de imágenes donde estaban estos científicos debatiendo, poniendo sobre la mesa sus teorías, en las diversas universidades, tenían estos debates y clases. Ujú. Eso me parecía hasta poético e interesante de que en aquel momento la humanidad se centraba era en eso, en los descubrimientos, en la ciencia, en buscar, Exacto. ¿sabes? Muy diferente a lo que es actualmente, que bueno, estamos claros que no es el mismo enfoque que tenemos ahora. También por la tecnología como ha evolucionado. Pero en ese momento el enfoque principal o las grandes querían es eso, estudiar la ciencia, la física. Y pues se reunían para hacer todo esto. Lástima, lo que digo lástima y lo trágico es que estas grandes mentes hayan tenido que llevar todo Su su conocimiento. conocimiento a desarrollar estas Sí. armas. Pero es que sucede que durante la Segunda Guerra Mundial la ciencia se prestó mucho para eso, para la experimentación biológica también, algo que por cierto lo hizo Japón como tal. Ellos hicieron experimentos para crear armas biológicas y lo hicieron en seres humanos, Ujú. en prisioneros de guerra, en personas inocentes. Entonces ahí es donde están las dos caras de la moneda también, que en las guerras no hay ganadores. Hay que, hay que saber que en las guerras solamente hay perdedores, que vendrían a ser las personas inocentes que sufren todas las consecuencias, mientras que la élite pues se sienta tranquilo a celebrar que supuestamente salieron victoriosos de un conflicto. Y esto lo podemos ver en la misma película cuando el presidente Truman pues conversa con Oppenheimer y no vemos ni una pizca de arrepentimiento en este personaje, a diferencia de Oppenheimer, que durante toda la película vimos su conflicto personal con lo que estaba sucediendo, porque él también tenía una guerra interna. A pesar de que él no hizo concretamente nada para evitar lo que terminó por suceder, él sí tenía ese conflicto, un conflicto ético, un conflicto personal que al final pues no logró resolver a tiempo. Y creo que durante toda la película también él estaba luchando por convencerse a sí mismo que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Entonces ahí está el conflicto del ser humano por tratar de convencerse a sí mismo de que él no es malo. Yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Y ya Sí, vimos. Por eso me encanta la actuación de Cillian Murphy. claro. Él de verdad se merece su Oscar, por favor, dénselo ya,
porque lo merece. No solamente el Oscar, Bueno, cualquier premio de la temporada. hasta ahora sí. Hay que ver a final Ah, de año, por bueno. ejemplo, con Napoleón y Ah, Joaquín sí. Phoenix, a ver qué tenemos por allá, pero hasta ahora creo que lo que hemos visto en el año, sí, totalmente es de las mejores actuaciones. Sí. Bueno, yo considero que hasta ahora ha sido la mejor de un actor protagónico. Mm, La verdad, se mete en el papel de una manera tan espectacular y de verdad tú conectas con él. Lo peor es que la película, como dije al principio, no te intenta glorificar ninguno de estos personajes que van interactuando entre sí, ninguno de los que estuvieron involucrados en la creación de la bomba atómica. Pero por la actuación de cada uno de ellos, tú puedes llegar a empatizar con eso y como que a entender un poco sus motivos o el contexto en el que ellos están envueltos. Pero tampoco tienes por qué comprarte eso de que, bueno, es que él era un héroe nacional. No te lo tienes que comprar, porque la película tampoco te lo está vendiendo. sí, Además de que no es que sea un héroe, y tampoco puedo decir que es un mártir, pero ahí tú ves en la película cómo te muestran que en un principio él estaba haciendo su trabajo y estaba tratando de hacerlo lo mejor posible para que al final lo desecharan. ¿Por qué? Por no estar completamente alineado con la ideología de turno. Porque ni siquiera es que era comunista. Por lo menos no en un 100%. mm, Pero en la guerra no puede ser un poquito de allá ni un poquito de acá. No puedes estar en el medio. Para esa gente tienes que estar o de un lado o del otro. claro. Y ahí es donde está por también el conflicto que él se plantea con otro de los grandes, que es una aparición, parece más un cameo, como lo mencionábamos Sí, antes de grabar, lo que es el célebre Albert Einstein. sí, es emocionante la primera aparición de Sí, yo Einstein. lo decía cuando lo veíamos en el cine, que se me daba esa impresión como cuando uno veía el cameo de Stan Lee en alguna película de Marvel. Sí, exacto. Es por eso es como el meme, un meme que yo compartí en Facebook, que es que esta película es como los Avengers, pero para los conocedores del teorema de Pitágoras, pues. Total. Los amantes de la física y la química. Sí, porque está un... Bueno, como los decía, todas las grandes mentes de esa época se reunieron para desarrollar esta arma, este dispositivo, como también le decían para no mencionarlo tal cual. Ujú. Y bueno, otro de los puntos que quiero mencionar, después de ir desarrollando en la trama como tal, quiero mencionar lo que es la música, antes que se me olvide. Sí, hablemos de la parte cinematográfica, claro. Claro, la parte cinematográfica. Quiero empezar con la música porque en esta ocasión estuvo encargado nuevamente Ludwig Göransson, quien ya hizo la banda sonora también de Tenet. Y Ujú. él es como, viene a ser prácticamente un discípulo del gran Hans Zimmer, que siempre es el que ha sido como el partner de Nolan en sus películas. Pero Ah, ok. Zimmer estaba ocupado haciendo la banda sonora de Dune, parte uno y parte Importante, 2. importante. Claro, entonces bueno, dijo, no, ya trabajaste con Ludwig en Tenet, vaya con ustedes, les doy mi bendición, me imagino que Zimmer debe estar sin ningún problema, le dejó que Ludwig hiciera esta banda sonora nuevamente, ya un ganador del Oscar. Bueno, y es una banda sonora muy épica e inmersiva. Sí, una de las cosas importantes de esta banda es que no tiene batería. Ok. Porque ellos buscaban que, como sabemos, la película está centrada en Oppenheimer, no querían ningún sonido de batería o redobles de tambores, porque eso asemeja más hacia los militares. Y aquí estamos Ah, bueno, enfocados es en la sí, parte científica, sí. ¿ves? Importante ese detalle Ujú. de el enfoque que le dio Nolan. Por supuesto, si está basado en Oppenheimer, no podemos esperar otra cosa que mantenernos siguiendo a ese personaje. ¿Por qué lo digo? Porque he leído muchos comentarios de que la película le falta o le faltó, alerta de spoilers, que agregaran imágenes del impacto que tuvo la bomba en Hiroshima. No, Y yo siento que eso hubiese sido un error. no, no era necesario. No es necesario banalizar la película con imágenes impactantes, porque me imagino que lo que ellos querían era algo que, wow, los dejara así súper impactados y todo, o sea,
explícitamente Claro. gráfico. Y no es necesario, porque, de nuevo, la película, ¿cómo se llama? Oppenheimer, te está Ujú. hablando desde la perspectiva del personaje y de su lucha interna. Si tú me muestras imágenes de lo que pasó ya realmente en Hiroshima y Nagasaki, pues ya creo que es tratar de banalizar un poco la historia y la biografía. Sí, no, y dentro de la misma trama no tendría nada de sentido porque No, estamos no tendría hablando idea. de más que todo la parte subjetiva de Oppenheimer y además, de cierta forma, te lo muestran desde su visión porque Ujú. cuando esto sucede, ¿cómo se enteran? Por un mensaje de radio del presidente anunciando que se hizo este ataque y se lanzaron. Entonces, Sí. más bien vemos esa reacción tanto de Oppenheimer como de los demás científicos involucrados en esto bueno, esto ya sucedió después de la prueba. Y también vemos estas consecuencias porque ellos la relatan incluso, qué es lo que le pasó a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Ellos lo dicen en la película. Y además lo vemos desde la perspectiva de Oppenheimer cuando tiene una especie como de delirio o tiene una visión, no sé cómo explicarlo, para ponerlo en palabras, pero ajá, él ve como, ¿cómo se diría? Tienes más Eh, como sí, como un trauma, pues. sí, Le da como un ataque de ansiedad donde él se imagina lo que ocasionó eso. exactamente. Entonces, eso a mí me parece más, más artístico y además es terrorífico porque si te lo muestran, a Ujú. veces si te muestran todo, no tiene Explícitamente no. sí, no influye de la misma manera en ti. Cuando te lo están diciendo así con palabras y con esas imágenes subjetivas, ahí es donde tú empiezas a internalizar y como a imaginarte lo que realmente sucedió. Y eso puede generarte lo mismo que le pasó a Oppenheimer, esa ansiedad, Ujú. porque él no vio, o sea, es importante, Oppenheimer no estaba ahí, en Hiroshima ni en Nagasaki. Él no vio de primera mano lo que sucedió, pero obviamente imaginándoselo y más de que él, por decirlo de alguna manera, él fue el que propició eso, Y él sabía lo que había creado, él estaba plenamente consciente. estaba consciente en lo que podía provocar, lo Ujú. que podía suceder. Así que claramente se lo imaginaba y eso fue un impacto muy importante en lo que fue su reacción. Sí. Y bueno, volviendo un poco a la parte de la estética de la película, claramente también hay que destacar lo que es otro de los aspectos claros de Nolan, que es hacerlo con las cámaras más impresionantes y la mejor calidad. Por Ujú. supuesto, el uso de cámaras IMAX de la última generación, por así decirlo. Y Incluso también también acabo de leer cuando las tomas que son en blanco y sí, negro. sí, genuinamente en blanco y negro. Correcto. No es una postproducción. No, no, no. Sí, Kodak, una de las marcas, tuvo que crear una cámara nueva IMAX que filmara en blanco y negro. Sí. Ahí tú ves que es una película bastante ambiciosa. Sí. Es muy ambiciosa. Una de las más ambiciosas de Nolan, creo yo. No sé si será la mejor. Yo me sigo quedando con Inception. Ahí ustedes nos comentarán cuál es su película favorita de Nolan. En tu caso, ¿cuál sería? En mi caso creo que sigue estando Dunkerque, Ok. que también es de la Segunda Guerra Mundial. Es otra visión de lo que es todos estos acontecimientos históricos en el mundo. Ahí sí, si quieren ver un poco más de guerra, vean Dunkerque. Sí. Bueno, ahorita yo les voy a dar unas recomendaciones, pero desde la perspectiva de Japón, para Mm, que también lo tengan en cuenta y para que ustedes mismos también puedan tener un contexto más amplio de los acontecimientos, a nivel cinematográfico, porque siempre puedes ver documentales y leer 1000 artículos sobre la Segunda Guerra Mundial y el impacto que tuvo en Japón. Pero en cuanto a películas, ahorita les doy una recomendación. Pero siguiendo en la parte técnica, a mí de lo que más me gustó fue el sonido. Es un ujú. sonido súper envolvente de lo que te está mostrando. Por ejemplo, la escena que yo considero que es la mejor escena de la película es la prueba de Trinity, Claro. que es el impacto de la bomba, aunque yo creo que todo el mundo creía que iban a mostrar la cuando lanzaron la bomba en Japón. Ah, no, no, Yo claro, lo que pero había no. leído, por lo que había leído, yo pensaba que se iban a mostrar esas imágenes, que ya dije que no era para lo que nos mostraba en la película no era necesario, no fue necesario, perdón. Pero el sonido durante esa escena es brutal. Porque aparte hay unos silencios y
que en toda la sala se mantiene en silencio, de hecho. Bueno, en la nuestra no, porque había unos al lado de nosotros que estaban bla, 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 haciendo chistes, Y chistes y repitiendo risitas memes. como que... Un par de veces me reí de lo que decían, pero en general no me dejaban disfrutar de la película por completo. Pero en esa parte, Pero bueno, se disfrutaron su película, pues tampoco... sí. En esa parte, el silencio, el manejo de los silencios y luego el impacto con el sonido. ¡Wow! Yo quedé. Claro, porque es tal cual. Acuérdate que siempre la velocidad de la luz es más rápida que la del Sí. sonido y se aprecia tal cual. Está muy bien montado aquí en esta secuencia. Y a su vez la tensión y el suspenso que se transmite en cada uno de los protagonistas. Y sobre todo impactante cuando el que le tocaba darle al botón, lo nervioso que Josh, estaba. Josh Ah, Peck. cierto. Es verdad. Esa es otra que también hay que después vamos allá. El cast. El cast de Ujú. esta película es del máximo nivel, de lo mejor que se ha visto en los últimos años. Pero hablando de esta secuencia, claramente el montaje está muy bien hecho. Nuevamente el ritmo se compagina muy bien, tanto con la música de Ludwig, eh, el sonido y las interpretaciones nos dan ese suspenso perfecto para terminar con lo que fue la detonación de esta prueba. Ujú. Que a su vez, bueno, también con la lluvia torrencial que hubo que les retrasó el lanzamiento. Todo es un compendio de sucesos para que llegaran a este punto culmine. Que esto sucede prácticamente a las 2 horas de película. Después de aquí hay 1 hora más Ujú. de juicio. Que aquí es donde mucha gente como que no le gusta. Bueno, no es un juicio, no es un juicio. No, exacto, sí, sí. Pero hay mucha gente que sí ha mencionado que la última hora de la película como que no les gustó, como que les aburrió. Yo creo que tenía sus fines narrativos la última hora. A lo mejor por la cantidad de diálogos y lo acelerado que es, por el interrogatorio y todo eso, y por no los flashbacks, eso sería lo que está pasando supuestamente en el momento. Pero por eso a lo mejor mucha gente no le guste o le aburrió o le pareció demasiado largo. Es que sí lo puedo entender que se aprecie de esa manera porque el momento más importante de la película es ese, el lanzamiento de Trinity, y ya que después, normalmente cuando tienes el momento pico de la película, que Ujú. después tú sientes que ya viene el tercer acto y vas a ir cerrando en un tiempo un poco más corto, pero que todavía me lances como 1 hora más de todo este tema de los dimes y diretes entre las Bueno, acusaciones. creo que fue que la película iba pues en un ritmo, después subió muchísimo con la prueba y después bajó a ese ritmo normal en el que iba y sí, como que la experiencia es distinta en cada hora de la película. Ujú. Es cierto, es cierto. Pero bueno, en sí igual se disfruta y claramente aquí vemos lo que son las actuaciones ya más destacadas. Sí, ahí es donde realmente vemos las actuaciones, Claro, el desempeño de los personajes, de los actores. Por ejemplo, Emily Blunt, maravillosa. Y sí, la escena donde la están interrogando me parece que es una de las mejores y donde más ella se destaca. Y sí, Robert Downey Jr., que muchos han comentado que él podría ser, bueno, es uno de los que podría ser nominado, candidato al Oscar a Mejor Actor de Reparto, es donde realmente se destapa como personaje. Porque antes de eso yo no le vi mayor relevancia, perdón, no, en la primera hora en cuanto a él, actuación, sí, ojo. en la primera hora él solo, o sea, Louis Strauss era el Ujú. que como que, bueno, le dio la bienvenida a Oppenheimer, le presentó a Einstein y tal, quería ser como un poco más el que llevara la batuta entre las dos partes y tal, un poco así, pero después que ya sucede todo esto, bueno, ahí es donde viene un poco el conflicto entre ellos dos, entre Sí. Oppenheimer y Strauss, y ahí se desarrolla mucho más Ujú. lo que es la interpretación de Robert Downey Jr. Aún así, entiendo perfectamente que lo nominen, claramente, Sí. pero no siento que sea para ganar hasta ahora. Hasta No ahora yo los creo que tampoco, tampoco sea como para tampoco. ganar un Oscar. Pero uy, no nos vayan a acribillar por decir cosas y que negativas de la película. No, no. Pero es que Porque esa es eso, otra que también, o si no te encanta, si no te mata la película, si no te fascina, entonces la odias. O no la entendiste, eres un ignorante. No. nada.
No, no, Tampoco no. así. La película, como ya hemos mencionado, tiene puntos muy positivos que la convierten en una obra de arte en todo su esplendor. Pero aparte de que, por lo menos para nosotros, la actuación de Robert Downey Jr. no nos pareció tan épica como la habían comentado, pues eso ya es una perspectiva personal. Y lo otro que quería mencionar es Florence Pugh, que me parece que es uno de los personajes más, una de las actrices, mejor dicho, no tanto el personaje, sino que como actriz se desperdició. Porque en sí, en general, en las películas de Nolan, los personajes femeninos, o sea, la representación femenina es pobre, siempre ha sido pobre. Quizás hay unas películas donde hay una mejor representación, pero en el caso de Oppenheimer, sí siento que más allá de Emily Blunt que vimos en cuanto a personajes femeninos, pues no mucho. Y creo que me hubiese gustado ver algo más de Florence Pugh. Y lo otro Mm, que no me gustó mucho, ya para deshacernos un poco de lo que no nos gustó, es las escenas sexuales. Creo que fueron innecesarias a excepción de una en el interrogatorio. Creo que esa tenía mucho más sentido artístico y narrativo porque te está desnudando al personaje, porque el personaje se siente desnudo sí, ante el trato que está recibiendo de las autoridades de Estados Unidos. exactamente. Sí. Eso sí lo entiendo. Las demás, pues bueno, quizás para entrar en la intimidad del personaje, pero no me pareció muy relevante tampoco. No, Ni cuando lee la frase que dice que me he convertido en el destructor de mundos. Esa frase se puede haber leído en cualquier otro contexto. es Pero verdad. bueno. Es verdad. Pero sí, tal cual. Hablando de Florence Pugh, es un personaje que siento que si la película iba dentro de la perspectiva de Oppenheimer, se pudo profundizar un poco más Ujú. En su en amante. esa relación, Sí. claramente, y después que incluso sucede algo trágico con ella y a él le afecta. Hay una escena donde él le afecta mucho, pero a su vez fue como que, ah, Sí, bueno, sí, ahí. le afecta y No, pues Y vino Emily Blunt y le dijo como que le dio, cha, cha, ya, párate se pues. murió. Entonces, bueno, sí, tal cual. Quizá ese personaje se pudo aprovechar un poco más, más allá de las Ujú. escenas íntimas. Sí, porque Eh, pobrecita Florence nada más la vimos en eso. Casi. ujú, En la mayoría de las escenas donde ella tiene más importancia y más presencia, pues eran escenas sexuales. sí. Que de hecho, pues la censuraron en la India. Ah, bueno. Bueno, pero no es raro, no es de extrañar que la India censure cosas, o China, o cualquiera de estos países. Pues les gusta censurar ese tipo de escenas. O cualquier cosa en realidad. Bien, siguiendo con lo que es este cast, por supuesto, más allá de estos protagonistas, también hay que mencionar a lo que es, por ejemplo, Matt Damon, quien es el almirante Ujú. Groves, quien junta todos estos científicos para hacer el proyecto Manhattan. Es una actuación que siento que pudo ser mejor. Pudo ser Ay, a mí me mejor, gustó. no sé, pudo ser mejor. A su vez, cuando tú ves el almirante en la vida real, es mayor a lo que es Matt Damon. Entonces se veía como un poco más intimidante. Puede ser. Aquí creo que le faltó un poco eso. Porque Está... incluso hay algunas escenas donde tiene como un corte, no diría cómico, pero más ligero de lo que se esperaría del personaje, ¿no? Eso es lo que tú exacto, dices, que se ve más exacto. intimidante el de El... el real, el personaje, la persona en el que está basado. Sí, precisamente, exacto. Pero bueno, también hay que darle su punto a favor de que él, en el momento en que se desarrolló la película, él no estaba, digamos que actuando, estaba fuera Como de que la no estaba actuación. actuando. Sí, él no estaba... Ah, o sea, en su carrera, pues estaba en Exacto, pausa. Ah, estaba en cierto, yo leí pausa. eso. Es verdad. Entonces, claro, como Pero Nolan todo lo por Nolan. llamó, Todo por Nolan. ajá, estaba ¿ves? Una pausa de su actuación, Bueno, pero eso no es excusa. pero solo lo iba a seguir actuando si Nolan lo llamara. Y bueno, esto sucedió. Y tal cual, pues bueno, dio el rol de Leslie Groves, este militar. Bueno, a mí me gustó, Sí, bueno. Pero bueno, como te digo, pero no es dentro tan de todo está destacada. bien. Como la película no estaba centrada en la parte militar, Sí, tampoco es que había que... que es una película de ciencia, amigos. Ujú. Es una película más que todo de ciencia que,
obvio está envuelta en un conflicto bélico muy fuerte que influye todos los sucesos y cada una de las escenas, pero lo que más se concentran, y sobre todo en los diálogos también, es la ciencia, que es lo que define al personaje. Sí. Y hablando, siguiendo con los aspectos técnicos, la fotografía, ¿qué te pareció? ¿Valió la pena? Bueno, para las personas que la vieron en IMAX, ¿valió la pena verla en IMAX? Ah, Porque, bueno, los que tengan la gran certeza y suerte de verlo en IMAX, me imagino que eso habrá sido, uff, porque Nolan insistió mucho en que había que verla en IMAX. Nosotros pues no tenemos acceso a esa pantalla. pero dentro de todo sí en el cine claramente Claro, véanla en el es cine. obligado verlo en el cine para apreciarlo muy bien. Mientras esté proyectándose la película, por favor vayan a ver el cine. Yo sé que muchos están esperando que baje la ola del Barbenheimer para ir más cómodos, pero créanme que vale la pena verla en pantalla grande. Ujú. Para apreciar de lleno todo, la puesta en escena que es espectacular, de verdad es espectacular. Sí, 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 sí. Fíjate, quiero hacer un repaso así, abuelo, para que veamos todo el cast Ok, del importante. elenco. Ajá, ya mencionamos a los principales, Killian, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. Ujú. Tenemos también a Alden. Ah, este es él hace a Han Solo en la película esta Solo de Star Wars, por si lo Ujú. ubican, también está él por aquí. Jason Clarke es quien hace al quien está acusando principalmente a Oppenheimer durante toda la... Bueno, yo le digo juicio, pero no es juicio, porque le sigo diciendo Ajá. juicio. No es que no se me viene la otra Porque todo el palabra. mundo le ha dicho juicio, pero en la película Claro. dicen incluso esto no es un juicio, Sí, 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 es correcto. Es o esto no correcto. es una corte judicial. Sí, también tenemos, hay uno que quiero mencionar, está Rami Malek, Rami Malek, Freddie Mercury. es cierto, quien hace uno de los doctores que más bien declara a favor de Oppenheimer al Ujú. final. También tenemos a Kenneth Branagh, quien este gran actor y también es director, quien hace de uno de los científicos importantes como es Niels Bohr. Y Ujú. él aquí también es una actuación bastante sencilla, tampoco es que sale mucho, pero destacado. Ya también participó en Dunkerque junto a Nolan, otro de los habituales de él. Me gustó que también estuviera por acá. Y bueno, otro de los que también quiero mencionar, uno de los protagonistas de esta serie, The Boys, la Ujú. que es de los superhéroes, que es loca. Ok. También sale el chamo, sale aquí. No recuerdo el nombre ahorita. Déjame ver si me sale. Y también está, bueno, el que tú me mencionabas de Drake y Josh. Josh Peck. Ajá, Ujú. él también Que es no otro. esperaba para nada verlo ahí. Sí, Porque de hecho no sabía que, no tenía certeza de que Josh Peck estaba en la actuación como tal, menos en películas de gran escala como esta. Pensé que estaba más inclinado hacia las series o a películas de pequeño presupuesto. Pero fue agradable ver a Josh. No lo esperaba para nada. no, está muy bien. Ah, también está Dane Dehan, quien él hace al Duende Verde en las de Spider-Man de Andrew Garfield, Ah, para que lo tengan claro, ahí. claro. Sí. Ah, aquí está Jack White. Jack White es el de The Boys. Ok. Y hay otro que quiero mencionar que yo te lo dije mientras estábamos viendo la película, que él Ujú. aparece en una de Disney que es de superhéroes, que es este chamo también. A ver si lo consigo, porque no me quiero quedar sin decirlo, porque así me quedé durante la película. Pero bueno. Porque es importante. Ah, está Casey Affleck también, que es el hermano de Ben Affleck. Ah, bueno, me lo imaginé. Sí, también está uno que sale en The Suicide Squad. No, es un cast increíble. Pero lamentablemente no me sale el que estoy buscando. Bueno, ¿y el presidente Truman? Ah, bueno, ese es como la gran sorpresa, pues. Sí. Así como cuando en alguna película de Marvel te sale un personaje así que no esperabas, Ujú. te dan esta revelación acá. Que, bueno, sí, ya se puede decir, el gran Gary Oldman. Dijimos que era spoilers. Dijimos Ajá. que vamos a hablar con spoilers. Sí, sí, el gran Gary Oldman, que una vez más hace un gran personaje histórico. En una aparición minúscula, pero contundente. La verdad, sí me dejó helada la reacción del presidente. Ujú. Sí, y además que la frase que él dice cuando ya después de que Robert de Oppenheimer en ese encuentro en la sala oval de la Casa Blanca, que Oppenheimer le dice,
que siente que tiene las manos llenas de sangre. Sí, y el tipo le da un pañuelo. Ajá, le da un De pañuelo por Dios. y le dice, tú no te preocupes, que la historia va a recordar desde ¿Quién ordenó quién que se ordenó. lanzara la bomba? No de quién la creó. Pero bueno, el destructor de mundos es Oppenheimer. Y no, y tú sabes, cuando ya Oppenheimer se va, que le dice, no me vuelvan a traer a ese bebé Sí, llorón. yo me quedé loca. Y eso lo dijo en realidad. Eso es, eso es un facto. Fuck. Eso es un Puros facto. factores. Wow. Es que de verdad, sí, la película tiene una capacidad reflexiva que te vas a quedar pensando en eso durante días. Yo llevo días pensando en eso porque personalmente el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema con el que me sensibilizo mucho y sobre todo el impacto de las bombas atómicas. Por eso quería llegar también a mis recomendaciones en cuanto a cine nipón para que ustedes también tengan esa perspectiva. Hay una película que se llama Pies Descalzos. Es una película animada. Las dos que voy a recomendar son animadas. Bueno, esta película Pies Descalzos me impactó porque tiene una escena del impacto de la bomba que de verdad no la recomiendo para aquellos que sean muy sensibles en cuanto a imágenes. Yo vi un resumen de la película. No la quiero ver porque emocionalmente no me siento preparada para ver algo así. Entonces, esa escena te muestra realmente cómo las madres, niños, personas que estaban en la calle buscando sobrevivir, perros, de todo, pues sufren esas graves consecuencias de lo que fue el impacto de la bomba y el momento en el que cayó justamente, donde el tiempo se detiene. Wow, esa escena a mí, de verdad que llevo bastante tiempo pensando en ella desde que la vi por primera vez. Entonces vayan a buscarla, se llama Pies Descalzos. Si les interesa este tema, si quieren ver una perspectiva desde el público japonés, que es una película y manga que además fueron prohibidos en Japón porque no te está romantizando ¿cómo se llama? Al ejército japonés, ni al emperador, sino que hace una crítica a cómo este no cedía de una vez por todas y confirmaba o anunciaba la rendición de Japón para que no sucedieran más desgracias. Y aún después de las dos bombas atómicas no terminaba de rendirse el señor. Entonces en la película te plantean esa crítica de que los propios japoneses incluso temían aceptar de que el emperador estuviera equivocado en las decisiones que estaba tomando. Esa es la primera. Y la segunda, que cuando se habla de Segunda Guerra Mundial y de Japón, es una de las más mencionadas, que es La tumba de las luciérnagas. Esta película de estudio Ghibli. Tampoco la recomiendo para gente muy sensible. Yo soy una persona altamente sensible y es una película que no sé si esté preparada para volverla a ver, porque no te habla en realidad de las bombas atómicas. Si no mal recuerdo, la película no está situada ni en Hiroshima ni en Nagasaki. Entonces, te habla de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y de cómo dos niños intentan sobrevivir a una serie de tragedias que le van ocurriendo. Entonces, esa película también creo que es una obra de arte, una obra maestra para mí. Una obra maestra de la animación por parte de Isao Takahata. Los invito también a que la vean. Esta sí no hace una crítica tanto a lo que es la política en Japón, sino que te muestra quiénes son las verdaderas víctimas de las guerras, que son los civiles, quienes tienen que sufrir todo esto por la ambición de las grandes élites. Entonces, el cine bélico es interesante, pero también es para gente fuerte, porque reflexionar, como justamente hacemos con esta película, reflexionar sobre todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y que es algo que tenemos la certeza de que no vuelva a ocurrir porque no la tenemos, es lo que te mantiene, pues, ¿cómo decirlo?, aterrado, porque es un tema aterrador. Y más Sí, considerando que ¿cómo cierra la película? ¿Cómo cierra la película? Con la conversación entre Oppenheimer y Einstein, cuando nos revelan cuál fue el diálogo que tuvieron que hizo que Einstein pues se molestara, que fue que ellos pues sí tomaron la decisión de generar esa reacción en cadena que se ve hasta el día de hoy. tal cual. Lo que hablábamos, las consecuencias de sus actos. Y sí, es una película que hay que apreciarla, darle su valor en cuanto a lo que es históricamente. Refleja mucho una parte de la humanidad
que es el lado oscuro. Sí. Sí, feísimo. Ujú. Es muy triste. Es muy triste porque no te puedes poner ni de un lado ni del otro. Hay un error que solemos cometer y cuando hablamos de historia no debemos cometer este error que es ubicarnos en un bando. Porque en cuanto a guerras, en cuanto a conflictos bélicos, no hay un solo culpable. Ambos lados siempre tienen cola que le pisen. En el caso de Japón y Estados Unidos, en Oppenheimer vimos cuáles eran las intenciones y la manera tan frívola de la que hablaban de la muerte y de la manera en la que ellos decidían. ¿Sabes cuál es la parte más horrible? O sea, de las que yo más me acuerdo, cuando ellos están decidiendo qué ¿Dónde la ciudad van van a a bombardear. lanzar? Ujú. Ah, no, en Kioto no, es que a mí me gusta Kioto. No, no puede ser. No, claro, exacto. Dice, no, teníamos 12 candidatas, pero dejamos en 11 porque Kioto la descartamos por el impacto cultural que tiene. Sí, que, ay, Dios Ah, mío. bueno, gracias, pues. Qué considerado. De verdad es muy triste la manera tan frívola en la que hablan de la muerte, de inocentes. Claro, y seguramente Y luego van y se toman una cerveza o algo así. en la realidad habrá sido algo así. Quizás no Por exacto, supuesto. pero habrá sido algo así. Yo pienso que es así, porque si ellos están todo el día sentaditos ahí, tranquilitos en sus oficinas, y están decidiendo, bueno, vamos a bombardear esta ciudad, donde hay un montón de civiles, porque ni siquiera una base militar, donde hay un montón de civiles tratando de sobrevivir a lo que todos en conjunto hemos ocasionado, pues tráeme un café, Marta. O sea, es triste. Eso por el lado de Estados Unidos. Y por el lado de Japón, pues también no podemos decir que son inocentes completamente. Porque si buscan No, todas las atrocidades que cometió Japón durante la Segunda Guerra Mundial, otra película que les voy a recomendar se llama Los hombres tras el sol. Te habla de los experimentos para crear armas biológicas que perpetró el ejército japonés, el Escuadrón 701, a prisioneros de guerra chinos. Cuando vean esa película, también muy fuerte, muy impactante y muy gráfica, van a poder entender que la historia no se trata de héroes y villanos, además de que la historia la escriben los ganadores, eso es así, sino que hay que ser un poco también, no de blanco y negro, todo tiene matices. Y estas películas de las que hemos hablado te reflejan precisamente eso, para que puedas observar todo desde diferentes ángulos y no te quedes con una sola cara de la moneda. tal cual. Bueno, ya para ir concluyendo, conseguí el actor que me faltaba. Ok, bye, coméntanos por favor. Michael Angarana, Ok. él es el protagonista de Super Escuela de Héroes, aquella película de Disney. Sí. Buenísima también. No tiene nada que ver con Claro, la Segunda Guerra Mundial, pero vayan a verla. sí. Y además que no recordaba, y ahora mira, fíjate, en esta también está Mary Elizabeth Winstead, Sí. que ella también, bueno, siempre tengo que meter a Star Wars en todos lados, no sé por qué, pero ella va a protagonizar la próxima serie que viene, Ahsoka, que se estrena en agosto. Y Oh, pues está bien, también está bien. está en Super Escuela de Héroes, está Nicholas Brown, quien él es el primo Greg en Succession. Está bien. Muy bien, quería Ah, dar ese y paréntesis ahí. para cerrar el episodio podemos Ujú. hacer cortico unas reflexiones sobre el Barbenheimer. Reflexiones sobre el Barbenheimer. Ujú. Pues que me parece maravilloso, excelente lo que esto sucedió, que ambas películas se estrenaron el mismo día, se alimentaron una de otra positivamente porque invitó a la gente a ir al cine. Todo el movimiento me pareció espectacular, que te vayas de rosa para ver Barbie, que nos vayamos de negro para ver Oppenheimer. Con sombreritos también. Sí, tal No vayan cual. a lanzar bombas para ver Oppenheimer. Eso es lo Eh, único que no recomiendo. no, El no, no. bombas. Ábreme Jaime. Claro. Y pues por supuesto, se agradece que este tipo de películas, que ya no son el boom que teníamos, que las películas evento eran las de los superhéroes, que ahora que Sí. sean este tipo de tramas, como es Barbie, como es Oppenheimer, películas históricas, Películas películas de autor. reflexivas, de autor, correcto, sean las que dominen la taquilla, me parece excelente porque le alimenta al cine de una manera positiva y da esa esperanza de que hay más historias que contar, no todo tiene que ser un refrito. Sí. Y Entonces, considero que ambas películas cumplieron con su propósito, cada una de manera particular. No es, obviamente, por compararlas, sabemos que la comparación siempre existe,
porque se estrenaron el mismo día, está el fenómeno del Barbenheimer. Pero son dos películas totalmente diferentes, cada una tiene un público objetivo como lo mencionamos en el episodio anterior y creo que tenían su propio propósito a nivel artístico, a nivel de taquilla y creo que lograron impactar en la audiencia de manera particular. Ustedes pues decidirán cuál disfrutaron más, cuál les gustó más, no cuál ganó porque para mí esto no es una guerra ni una competencia. Tampoco. Porque aparte de No. Greta y Margot siempre apoyaron Oppenheimer. Sí, tal Y cual. Cillian Murphy también apoyó mucho Barbie. Hasta Bueno, y él él dijo dijo, que iba a ser Ken, que quería ser ajá, Ken. un nuevo Ken. El que no apoyó mucho Barbie fue Nolan. Pero ya sabemos cómo es él. No podemos esperar mucho tampoco. Ah, bueno, pero un poquito de egos por ahí. Sí. Eso también pasa. Como Pero también le pasó un bueno. poco, bueno, un poco a Tom Cruise. Y tiene un poquito de razón porque Razón sí hay hay que algo estar de claro razón hay. que estas dos películas opacaron a Misión Imposible. Porque si nos vamos un poco a los números, creo que eso nos da un poco también de contexto. Al momento de la grabación de este episodio, Barbie está en el sexto lugar en taquilla mundial del año con 550 millones de dólares. Tenemos Increíble. a, sí, imagínate, Aparte en menos de 2 semanas. superó los pronósticos. Sí, sí, sí. A su contraparte, pues bueno, Oppenheimer, aún así es una increíble taquilla, ya tiene 240 millones de dólares recaudados. Bien Ya ambas merecidos. películas son completamente rentables y cumplieron con cubrir los presupuestos grandes cada uno, porque 150 millones de Barbie y Oppenheimer fueron 100 millones. Bien. Así que, tal cual. Y no tienes que elegir un bando. El cine es arte. Y yo por lo menos considero que ambas películas son arte en todo su esplendor. Entonces, simplemente disfruta de la experiencia, este fenómeno, disfruta de lo que es ir al cine, porque es algo que hace tiempo se estaba como decayendo, la asistencia al cine explotó con esto del Barbenheimer y se agradece porque alrededor del mundo ir al cine ya se estaba convirtiendo prácticamente en un lujo o en algo no tan cotidiano como antes, donde ahorita la gente prefiere son las películas en streaming. Ujú. Entonces, el hecho de que tantas personas se unieran para ir todo un fin de semana a disfrutar de estas dos grandes películas es algo maravilloso para el séptimo arte. Y no hay nada más bonito que disfrutar de ambas, porque en nuestro caso nos gustaron ambas, las vimos desde un principio, desde que se anunciaron, sabíamos que queríamos ir a ver las dos y las disfrutamos y aquí las estamos comentando. Sí. Igual una puede gustarte más que otra, no hay ningún problema. Yo no tengo reparo en decir que a mí me gustó más Barbie. Sí, es que Barbie, ya lo dijimos en el episodio de Barbie, un 9, Oppenheimer un 8.5. Sí, sí, me parece que no puede ser menos que eso. Ujú. 8.5 por unas cositas que ya comentamos y porque también cada uno tiene su opinión personal, su forma de ver la película. Influye en muchas cosas. Entonces, nada, también déjenos sus comentarios sobre Oppenheimer, qué les pareció, si es la mejor película de Nolan o si es la mejor película del año. También lo pueden dejar. O si no les pareció gran cosa, es válido. Hay personas a las que les aburrió. Creo que hay públicos que fácilmente pueden aburrirse con la película y no significa ni que esté sobrevalorada ni que sea mala en lo absoluto. La película también es un gran espectáculo visual y vale la pena verla, como ya lo dije, en la gran pantalla. Ya Sí, después si quieres la ves en tu casa también, más relajado para que puedas detallar todos los diálogos en es los que te cierto. perdiste. Pero disfrutarla en pantalla grande no tiene comparación. Así es, siempre vamos a apostar por verlo en pantalla grande los estrenos que se vengan. Así cerramos este episodio 15 de la cuarta temporada de La Hermandad Inculta. Arroba La Hermandad Inculta En casi todo. en casi todos lados, menos en X, que es LH Inculta. En Twitter. Y en YouTube, arroba La Hermandad Inculta, suscribirse, darle like, ayudarnos con esos views y seguir creciendo esta Sí, comunidad importante. ya casi vamos para los 500 suscriptores. Ya vamos cerca. Tenemos creo que 447 al momento que estamos grabando. Entonces apóyenos, ¿vale? Para que lleguemos a los 500 para el mes que viene, para agosto.
Claro que sí. Y bueno, se despiden en este episodio estos incultos, @elsantanaluis. @Angioremi. También son parte de la hermandad, @mlaurasantosa. Y @nanamonks. Todo esto powered by Enigmas Producciones. Sí. También únanse a las redes de Enigmas, por favor, @Enigmas Producciones, en TikTok y en Instagram. Y bueno, hasta un próximo episodio. Veremos hacia qué película tendencia nos vamos. de qué será el episodio de la semana que viene? Bueno, también nos pueden dejar sugerencias. Sí. Nos gustaría escuchar las recomendaciones de nuestros seguidores, suscriptores y escuchas para que podamos hacer los siguientes episodios. No solamente películas, podemos hablar de cualquier fenómeno relacionado al cine y la cultura pop, porque de eso es este podcast. Bye. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos.